Buenas noches, hola a todos, espero que todos estén bien. Nos encontramos una vez más después de que la semana pasada no tuvimos nuestro tiempo, pero aquí estamos. Y quería pedir disculpas porque revisando el video anterior, el último sobre adoración, alguien por allá en el minuto 36 me colocó una música de fondo. Realmente no sé de dónde vino, pero esas cosas pasan. Entonces creo que la música quedó por unos minutos en el video y voy a tratar de arreglarlo y que pueda quedar el video bien en Facebook, pero también en el canal de YouTube. Muy bien, otro tema controversial hoy que iniciamos esta serie, la hemos llamado Estad firmes, y ese título lo hemos tomado de el versículo 14 de nuestro texto, que va a ser Efesios capítulo 6, del versículo 10 hasta el versículo 20. Ahí vamos a estar en esta serie que hemos llamado Estad firmes y le hemos venido anunciando aquí en la página de Facebook. Entonces pueden ubicarse ahí, por favor, Efesios 6, tomen sus Biblias, busquen Efesios 6 y también alisten sus notas para poder iniciar. Ahora también quería decirles que si tienen ahí sus calendarios, aunque obviamente lo vamos a estar anunciando, vamos a estar en esta serie hoy y el próximo 10 de diciembre y también el 17 de diciembre. Luego el 23 de diciembre, que es un miércoles, vamos a tener Facebook Live y no voy a estar hablando de esta serie de Estad Firmes, sino que vamos a estar pensando en la Navidad y vamos a estar hablando un poquito de eso. Y luego también el miércoles 30 vamos a tener el Facebook Live. Entonces no va a ser ni el jueves 24 ni el jueves 31, sino que esas 2 semanas vamos a tenerlo el miércoles 23 y miércoles 30. Y ya después, el próximo año, regresamos a los jueves por ahora. Entonces el próximo año, nuestro primer encuentro en Facebook Live va a ser el jueves 7 de enero. Y el 7 de enero vamos a continuar con nuestra serie Estad firmes, tomando como base este texto de Efesios 6. Quería pedirles paciencia porque pues vamos a utilizar el tiempo que nos tome para revisar estas doctrinas, estos principios, lo que se conoce como guerra espiritual, mucho de lo cual está basado aquí. Y por eso escogí ese texto, Efesios 6, del versículo 10 al versículo 20. Es el texto que más se usa en nuestro medio, en el contexto cristiano, para hablar sobre guerra espiritual o para enseñar sobre el tema. Entonces, permítanme iniciar con algunas generalidades y después de las generalidades queremos ya ir al texto y comenzar a revisarlo, comenzar a estudiarlo. El propósito es que, o uno de los propósitos es que revisemos si muchas de esas doctrinas que se enseñan en muchas iglesias y muchas personas también, hablando específicamente de guerra espiritual, queremos mirar qué tan bíblicas son, qué tanto fundamento escritural tienen, si lo tienen o no, si están bien soportadas o no. Y eso es algo que nosotros aquí queremos hacer. Entonces, repito, este es otro tema bien controversial y debiéramos tal vez llamarlo así el centro de controversia y pensamiento cristiano. Pero creo que es muy importante que lo hagamos. Iniciemos con esto, dentro de las generalidades, dos extremos. En el prólogo de un libro que se llama en inglés The Screwtape Letters y en español se llama Las cartas del diablo a su sobrino, que lo escribió el conocido autor C.S. Lewis. Él dice lo siguiente en el prólogo de ese libro. Él dice, hay dos errores opuestos en los que podemos caer cuando hablamos de los demonios, de la maldad. Uno es no creer en su existencia. El otro es creer, pero sentir un excesivo y malsano interés en ellos. Ellos, los demonios, están complacidos con ambos errores
y aclaman con igual agrado a un materialista que a un supersticioso. Entonces, eso dice C.S. Lewis en el prólogo de su libro, repito, en inglés, The Screwtape Letters, y en español, Las cartas del diablo a su sobrino. Y lo que está diciendo el autor, C.S. Lewis, es que podemos caer en alguno de esos dos extremos, y por supuesto, esos dos extremos son errores. Uno, no creer en los demonios, no creer en Satanás, no creer en estas huestes espirituales de las que vamos a hablar en Efesios 6. El otro extremo es creer, pero hacer un énfasis inadecuado, tener un énfasis inadecuado, o como dice él, es sentir excesivo y malsano interés en esos demonios. O yo también podría decir el atribuirles cosas que no les pertenecen según las escrituras. Y de todo esto vamos a estar empapándonos más cuando vayamos estudiando nuestro texto. Pero esos son los dos extremos. Connie me estaba hablando hoy de que estaba escuchando al pastor Chuck Swindoll hablando de cómo nosotros tenemos esa tendencia de irnos a los extremos y a veces es tan complicado para nosotros guardar los balances. Entonces, comencemos con eso. Están esos dos extremos, no debemos ir a ninguno de los dos. Por supuesto que la Biblia es muy clara en mostrarnos la realidad de la existencia del enemigo de Dios, Satanás, que es un ser, según las Escrituras. Muchos consideran que simplemente es una personificación de la maldad, pero yo creo que es un ser personal, una criatura, y de un ejército de un número indeterminado de ángeles caídos o demonios, que la Biblia también es muy clara en decirnos y hablarnos de su existencia. Entonces, alejarnos de ese primer extremo, donde muchos caen y han caído de no creer en absoluto, y también alejarnos del otro extremo, y es comenzar a atribuirles cosas que no les corresponden, decir cosas de ellos que la Biblia no enseña, y esos son los dos extremos de los cuales queremos alejarnos. Guerra espiritual en nuestros días. Definamos eso. Definamos un poquito esa guerra espiritual. Estoy absolutamente seguro que la gran mayoría de nosotros hemos escuchado hablar de esa guerra espiritual en diferentes formas, en diferentes contextos. ¿Cómo definiría yo? ¿Cómo defino yo esa guerra espiritual en nuestro contexto cristiano, en nuestros días? Yo lo defino como un conjunto de conceptos y de prácticas, conceptos y prácticas, cuyo fundamento, cuya base es una mezcla, y una mezcla básicamente de tres elementos. Así que por favor, si están anotando, anoten esos tres elementos. Es el fundamento de todo esto que se conoce como guerra espiritual en nuestros días, que se enseña y que se practica. Ese fundamento es una mezcla de tres elementos. El primero, ideas sacadas de la Biblia. Algunas de esas ideas son balanceadas interpretaciones de conceptos o principios bíblicos, pero otras son equivocadas eisegesis de versos sueltos de la escritura. Entonces se toma un verso y se toma fuera de su contexto y se saca una doctrina o se enseña algo. Entonces esas ideas de la Biblia, algunas son balanceadas interpretaciones, pero otras no son sanas interpretaciones. Primer elemento, esas ideas bíblicas o ideas sacadas de la Biblia. El segundo elemento del que yo creo que hace parte ese fundamento de la guerra espiritual son conceptos enseñados, y aquí hablo mucho de nuestro contexto latinoamericano, conceptos enseñados por la Iglesia Católica, la Iglesia tradicional en Latinoamérica. Conceptos como cuáles enseñados por la Iglesia Católica, como por ejemplo el culto a los muertos y el contacto con el mundo espiritual. Cuando por ejemplo hablamos de todo lo que se enseña sobre los santos y la presencia de los santos y la interacción de esos santos, gente que ya murió, con el mundo de ahora, con el mundo nuestro, con el mundo presente, todo ese contacto con lo sobrenatural y todo ese culto a los muertos que no tienen ningún fundamento bíblico,
son el segundo elemento que yo creo forma parte de esa mezcla entre ideas bíblicas, conceptos enseñados por la Iglesia Católica como los que acabo de mencionar, y uno más, que es muy importante, y es todas estas creencias animistas que son propias de nuestra cultura. Sí, por supuesto, de otras culturas también, pero son muy propias de nuestra cultura. Nosotros somos muy dados al animismo, somos muy dados a lo místico, a lo sobrenatural. Para recordar simplemente, ¿qué es eso de animismo, animista, animismo? Esta es la definición, viene del latín anima y significa, o básicamente habla, o es una creencia de almas y espíritus influyen sobre la vida de los seres humanos y de los animales, sobre los objetos y fenómenos del mundo que nos rodea. Entonces, en otras palabras, todo tiene que tener un principio sobrenatural, espiritual. Todas las enfermedades, todas tienen un principio espiritual. Los sucesos que nos ocurren, todo tiene un principio espiritual detrás. En el caso del animismo como parte de la cultura y de los pueblos, cada fenómeno natural tenía que tener un espíritu detrás, un principio espiritual. Entonces, cuando se atribuye a absolutamente todos los seres animados e inanimados esos principios de alma o de espíritu, eso es lo que se llama animismo, y nosotros en nuestra cultura somos muy dados a ese animismo en diferentes formas, en diferentes expresiones. El fundamento o la base, yo lo defino así, de lo que conocemos como guerra espiritual hoy en día, es una mezcla de esos tres elementos. Para resumirlo, repito, con ideas bíblicas, ideas sacadas de la Biblia, algunas con buena interpretación, otras con pésima interpretación. Segundo, el segundo elemento, conceptos enseñados por la Iglesia Católica como el culto a los muertos y el contacto de los seres que ya han partido con el mundo nuestro, con el mundo real. Y el tercero, todas estas creencias animistas que son parte de nuestra cultura. Cuando se mezcla todo eso, la mezcla de todos esos elementos, entonces viene a aparecer lo que se conoce hoy en día como esta guerra espiritual. También podríamos decir que, o definir la guerra espiritual como la creencia generalizada de que nosotros tenemos, como cristianos, tenemos un enfrentamiento con Satanás y con su reino. Y ese enfrentamiento nosotros peleamos, en ese enfrentamiento nosotros peleamos en el nombre de Jesús, eso sí, pero peleamos en el nombre de Jesús y tenemos que vencer al enemigo. Tenemos que vencer al enemigo. Esa frase es muy, muy popular entre nosotros. Vencer al enemigo con armas como la oración, el ayuno y en algunos casos con otras estrategias que en muchos de esos casos son absolutamente fuera de toda lógica y de todo control y son realmente bastante locas, si podríamos llamarlo así. Es todo ese tipo de estrategias que muchas veces escuchamos en la guerra espiritual. Entonces, esa podría ser otra definición, ¿no? Es un concepto bien generalizado de que nosotros tenemos una guerra y tenemos que vencer al enemigo, vencer al diablo. Y lo vencemos pues con armas espirituales que nos enseña la Biblia, como la oración y el ayuno, y en algunos, porque la oración y el ayuno son bíblicos, pero en otros casos con estrategias completamente fuera de toda lógica o de todo fundamento bíblico. Entre las prácticas o una de las prácticas más comunes de la guerra espiritual en nuestro contexto, en nuestros días, encontramos, por ejemplo, la liberación de espíritus y todo lo que tiene que ver con liberar personas de la influencia o de la posesión de espíritus malignos. Aparece entonces en ese contexto el don de la liberación, que tienen supuestamente muchos, tienen don de liberación, algo que no aparece nunca en las Escrituras ni en el Nuevo Testamento. Entonces todo eso que tiene que ver con liberar y expulsar demonios y liberar a las personas, oraciones y ayunos para reprender al diablo. Entonces son como estrategias que incluyen oración y ayuno para reprender al diablo.
También oración de guerra para atar al hombre fuerte, a hombres fuertes. Eh, Otro, conflicto con espíritus territoriales, que básicamente se enseña que son como espíritus superiores o de bastante autoridad que han sido colocados sobre naciones o sobre regiones o sobre continentes, espíritus territoriales. También se habla mucho de cortando ataduras y maldiciones generacionales o de expulsar demonios de casas o de lugares físicos, etcétera. Entonces es común encontrar gente buscando que alguien o un pastor vaya y saque el demonio, o el ser maligno que está invadiendo su casa o su negocio y por eso le está yendo mal. Eso es muy común en nuestro contexto. Entonces, todos estos conceptos y prácticas que he mencionado, y podríamos mencionar muchos más, forman parte de lo que se conoce hoy en día como la guerra espiritual. Aquí tengo que decir algo. Yo estuve involucrado en años pasados en todas las prácticas que he mencionado hasta el momento. De una u otra forma estuve involucrado. Enseñé muchas de ellas, pero hoy en día no creo en la mayoría de ellas y por supuesto, por lo tanto, no las enseño. Pero aparte de eso, aparte de que no creo en ellas, aparte de que obviamente no enseño sobre eso, considero muchas de ellas, de esas prácticas y de esos conceptos bastante dañinos para las personas y para las comunidades de creyentes y también muy contraproducentes, son dañinos esos conceptos y esas prácticas, muchas de ellas. Y también estoy cansado de ver cómo muchos utilizan todas estas enseñanzas antibíblicas para manipular a las personas, porque esa es la palabra que debemos usar, manipulación, manipular a las personas. Entonces, pensando en eso, vamos a volver a algunas de estos conceptos o de estas prácticas más adelante para revisarlas con un poco más de detalle. No todas, pero algunas de ellas. Más adelante volveremos a ellas. Muchas de esas prácticas o de esos conceptos están basados en nuestro texto de estudio, que es Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Así que por favor vayan ahora sí a sus Biblias y en el libro de los Efesios, vayamos al versículo 10, del 10 al 20. Leámoslo, dice así: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ustedes saben, como de costumbre, estoy leyendo en la versión de las Américas, la Biblia de la versión de las Américas. Repito, versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o celestiales. Por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamar lo hable con denuedo, como debo hablar. Versículo 10 al versículo 20, ese es
el texto donde vamos a estar trabajando durante las próximas semanas. Varias cosas. La primera, comencemos a revisar el texto, el versículo 10. Por lo demás, y ahí tenemos que parar, y hasta ahí vamos a estar en el día de hoy. Ese por lo demás es muy importante. Yo lo he dicho en otras oportunidades. Si alguien dice, hermano, usted cómo molesta con eso de los conectores y la hermenéutica y las reglas de interpretación. Oh, es absolutamente fundamental si nosotros queremos entender este texto, este pasaje. Necesitamos reglas de interpretación y buena hermenéutica. Y ese conector del versículo 10 es absolutamente crucial. Entonces, cuando Pablo dice por lo demás, o finalmente, o para terminar, porque él está comenzando a terminar su carta, lo que eso hace es inmediatamente conectar esto que él va a decir en los próximos versículos que estamos estudiando, conectarlo con todos los demás del libro. Porque esta no es el libro de Efesios, esta es una parte del libro de Efesios. Y este conector es muy importante para que podamos entender lo que Pablo va a decir aquí, el versículos del 10 al 20. Es muy importante para el entendimiento, nuestro entendimiento del texto. No podemos separar esta sección, estos 10 versículos, no podemos separarlos del resto de la carta. Son 6 capítulos. Sería un crimen hermenéutico si nosotros simplemente tomamos este pasaje o alguno de esos versículos y lo separamos de todo lo demás. No podemos hacerlo. No debemos hacerlo. Podemos de pronto, pero no debemos hacerlo. Muchos lo hacen. Muchos lo hacen. Necesitamos el contexto. Yo no puedo simplemente tomar, por ejemplo, el versículo 16 en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno y decir, ¿saben qué significa eso? El diablo está detrás de nosotros y está mandándonos esos dardos para atacarnos y de un momento a otro nos va a alcanzar y entonces lo que estoy haciendo es crear un temor como existe en miles y miles de cristianos que viven todo el tiempo pendientes y sintiendo la presencia del mismo diablo en sus cuartos o en sus casas, se sienten perseguidos por él, sienten que los dardos los están alcanzando todo el tiempo, es un desespero que no les da la paz que necesitan tener. Esa es una mala interpretación y un crimen hermenéutico, repito. Yo no puedo hacer eso, no podemos simplemente tomar versos y sacar doctrinas de ellos. Por eso tenemos que parar hoy ahí. Por lo demás, finalmente, lo que está haciendo es conectando todos estos 10 versículos con el resto del libro. Y sin el resto del libro no podemos entender estos versículos del 10 al 20 del libro de los Efesios. Otra cosa muy importante, cuando nosotros tratamos o entendemos este pasaje a la luz de todo el libro, entonces llegamos a acercarnos mucho más a la intención del autor. De eso hablamos en otras oportunidades. Por supuesto, creemos que este libro de Efesios, como toda la Biblia, los 66 libros que tenemos son inspirados por Dios, por la obra del Espíritu Santo. Pero Dios usó gente, hombres, y no eran robots. La inspiración vino a ellos por la obra del Espíritu Santo, utilizando todas sus cualidades y sus aptitudes y sus conocimientos y sus sentimientos, todo controlado por el Espíritu Santo, por supuesto. Pero hay una intención de Pablo al escribir esta carta. Y si nosotros queremos conocer esa intención del autor en toda la carta, pero también en este texto de los versículos 10 al 20, necesitamos conocer la carta. Necesitamos conocer la carta. Entonces, si necesitamos conocer la carta, pues manos a la obra. Comencemos. De pronto no vamos obviamente, a hacerlo con la profundidad que quisiéramos, pero por lo menos vamos a hacerlo en alguna manera. El libro de los Efesios, 6 capítulos,
Y lo primero que yo quería decir acerca de este libro para que comencemos y continuemos conociéndolo es la importancia del libro de los Efesios en la historia de la iglesia. Ha sido bastante crucial. Este libro es un libro muy importante en nuestra Biblia, muy importante en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en toda la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, gente como Crisóstomo de Constantinopla, hablando de la importancia del libro de los Efesios para la espiritualidad y la doctrina cristiana, pero luego los reformadores como Calvino, confirmando y hablando de la importancia del libro de los Efesios, maestros bíblicos mucho más actuales de nuestra modernidad como el erudito neotestamentario F. Bruce resaltaron la relevancia, la importancia del libro de los Efesios. 6 capítulos tan absolutamente cruciales en nuestro entendimiento, en nuestra teología neotestamentaria. La relevancia de ese libro es grande y ha sido grande a través de toda la historia de la iglesia hasta nuestros días. Escrito por Pablo, ¿cómo sabemos eso? Vayan al capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, que es lo primero que dice ahí: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, confirmando su autoría. Capítulo 3, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Entonces hay un buen número de estudiosos, eruditos, que creen en la autoría de Pablo de la carta a los Efesios, pero hay otros que no. Hay muchos que discuten la autoría de Pablo, la ponen en duda. Yo creo que Pablo escribió la carta y en lo que entiendo y he estudiado y he leído acerca de otros, ninguno de los contradictores de la autoría de Pablo de Efesios da ningún argumento que sea válido o importante. Entonces, la escribió Pablo a esta iglesia que estaba ubicada en esa ciudad de Éfeso. Cuando la escribió, aproximadamente, no hay seguridad, aproximadamente en el año 60 después de Cristo, y él la escribió desde la cárcel. Esta es una de las epístolas llamadas epístolas de la prisión o desde la prisión. Y cuando hablamos de esas epístolas de la prisión, tenemos a Efesios, tenemos a Filipenses, tenemos a Colosenses y tenemos a Filemón. 4 epístolas conocidas como desde la prisión. ¿Dónde estaba preso? Muy posiblemente en Roma. Y desde allá escribió esta carta, estos 6 capítulos. En ese tiempo no estaba dividida en capítulos, pero nosotros la tenemos hoy dividida en estos 6 capítulos. Él la escribió para ellos, pero muchos dicen también que es tan absolutamente crucial y escrita en una forma tan general que Pablo estaba pensando no solamente en esa iglesia, sino en que esa carta pudiera llegar a la mayor cantidad de creyentes en su momento, en su contexto, como lo hizo con otras cartas. Y Pablo inició esa iglesia, él plantó esa iglesia en esa ciudad de Éfeso, en el Asia Menor. La plantó en compañía de otros, él siempre trabajó en equipo. Esta específicamente la comenzó con Priscila y Aquila, estos colaboradores de él. En uno de sus viajes a Éfeso, los dejó allá. Él no estuvo ahí mucho tiempo, pero lo dejó ahí. En 3 oportunidades Pablo estuvo en esa ciudad. La última de esas, que fue en su tercer viaje misionero, estuvo ahí por bastante tiempo. Llegó a estar en Éfeso por un poco más de 2 años, cumpliendo su ministerio ahí. Entonces Pablo inició esta iglesia con la colaboración de Priscila y Aquila. En el tercer viaje misionero, él también fue con gente como Aristarco y Gallo, que eran colaboradores de él. Timoteo más adelante pastoreó la iglesia de Éfeso, y el apóstol Juan también fue parte de esta comunidad y al parecer también estuvo ahí pastoreando esa iglesia, la iglesia de Éfeso.
También, si recordamos, esa iglesia aparece allá en el mensaje de Cristo a su iglesia, a las iglesias en el Apocalipsis. Y si ustedes recuerdan, los que no pueden pasar por allá en Apocalipsis capítulo 2 y 3, como en el mensaje de Cristo a las iglesias, el mensaje a la iglesia de Éfeso fue, si tú no vuelves a tu primer amor, el candelero va a ser quitado de tu lugar. Y una buena parte de esas iglesias, incluida la iglesia de Éfeso, fueron desapareciendo con el tiempo. Fueron desapareciendo con el tiempo. Pero Pablo la plantó con un grupo de colaboradores. La plantó en esta ciudad de Éfeso. Esa ciudad era una ciudad muy importante del imperio. Por el lugar donde estaba ubicada, la hacía una ciudad muy importante, muy comercial y con gran influencia de la cultura griega, pero también de la cultura romana. Entonces es importante, muy importante entender todo eso y saber a quién le estaba escribiendo Pablo, cómo era esa iglesia, en qué lugar se encontraba, cuál era el contexto donde vivían los hermanos que formaban parte de esa comunidad. Otra cosa importante de esa iglesia y de esa ciudad de Éfeso es que esa ciudad era muy conocida por la adoración que llevaba muchísimo tiempo a una diosa, la diosa Diana o Artemisa. Y esa era una de las prácticas más conocidas en esa ciudad. Había muchísima magia, muchísima idolatría, y en la tarea que ustedes van a hacer, van a recordar lo que la Biblia en Hechos capítulos 18 y 19 nos dice de este proceso, o parte del proceso de cómo se plantó la iglesia en esta ciudad de Éfeso. A esa iglesia, Pablo le escribe esta carta, y es muy importante recordar y conocer todo esto. Cuando pensamos en la carta, Efesios se divide, o podemos dividirla muy claramente para su estudio, en dos: los primeros 3 capítulos y los últimos 3 capítulos. Son 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos y los últimos 3. Los primeros 3 son fundamentalmente doctrinales. Son 3 capítulos absolutamente importantes en cuanto a doctrina, porque Pablo se dedicó a hablar y a enseñar doctrina fundamental cristiana. Y por eso la importancia de esos 3 capítulos. Primeros 3 capítulos doctrinales. Los siguientes 3 capítulos, los últimos 3, 4, 5 y 6, son básicamente el cómo vivir en la práctica diaria esa doctrina cristiana de los primeros 3. Y la importancia de eso, o una de las cosas importantes, es que la doctrina cristiana no es una doctrina para tenerla simplemente en la mente o en la memoria. Es una doctrina que se debe vivir, se debe pasar a la práctica, al día a día. Entonces, lo que Pablo estaba pensando, cuando nosotros pensamos y estudiamos esto, es, él estaba pensando en darles el entendimiento, la enseñanza de toda la doctrina cristiana, y luego mostrarles cómo vivir esa doctrina cristiana en el día a día. Cómo vivir la doctrina cristiana en lo personal, en lo familiar. Y ahí tenemos, por ejemplo, el capítulo 5 de Efesios, que es absolutamente crucial cuando hablamos del matrimonio cristiano, de la familia cristiana, de la vida en pareja. Cómo vivir la doctrina cristiana en lo personal, en lo familiar y en la comunidad de creyentes. Y encontramos el capítulo 4, que es absolutamente importante cuando hablamos de la iglesia, de lo que debe ser la comunidad de creyentes, el pueblo de Dios, la iglesia, en el capítulo 4. Entonces es muy importante entender eso, ¿no? En qué estaba el Espíritu Santo guiando a Pablo. 3 capítulos de doctrina, 3 capítulos de cómo poner en práctica esa doctrina. Y cuando él está terminando su carta, entonces él dice, finalmente, hermanos, para terminar, les quiero decir esto. Y encontramos los versículos 10 al 20 del capítulo 6, cuando él ya está terminando su carta. Si nosotros desconectamos eso,
¿Cómo podemos llegar a un buen entendimiento del texto? No podemos. Necesitamos conectar todo eso. Y eso es lo que queremos hacer en nuestro estudio de este pasaje de Efesios. Termino con lo siguiente. 2 fundamentos para el estudio de nuestro pasaje. Nuestro pasaje es Efesios 6, del 10 al 20. Estamos conectándolo con el resto del libro. 2 fundamentos para nuestro estudio. El primero, los temas principales que trata el libro. Ya hemos visto parte, pero vamos a verlos un poquito más organizados la próxima vez. ¿Cuáles son los temas importantes, los temas más importantes que trata el libro? ¿Qué estaba en la mente de Pablo, en su corazón? ¿Qué puso el Espíritu de Dios ahí para los efesios, para todos los que leyeron y han leído esta carta a través de toda la historia hasta nuestros días, nosotros hoy que la estamos leyendo? Los temas principales del libro. Y lo segundo es la teología. ¿Qué necesitamos? Que está aplicada en el libro de los Efesios, pero obviamente también en toda la Biblia. La teología que necesitamos para una sana interpretación del texto en cuestión. Teología que necesitamos para una sana interpretación de ese texto en cuestión. Entonces, si regresamos al capítulo 6, y estamos terminando por hoy, cuando nos encontramos con estos poderes en el versículo 12, esos principados, potestades, poderes del mundo de tinieblas, esas huestes espirituales que nosotros llamamos y que lo son enemigos de Dios, y esta confrontación. Teológicamente hablando, hay preguntas que necesitamos hacernos y ir a las escrituras para encontrar la respuesta. ¿Cómo es eso de la pelea entre Dios y el diablo? ¿Cuándo se suscitó? ¿Cuándo empezó? ¿En algún momento Dios perdió la batalla o perdió su soberanía? El control sobre su creación. Todas esas son preguntas que necesitamos hacernos para poder entender de dónde salen todos estos seres y cómo podemos entender esa confrontación. Porque cuando hablamos de nosotros, acuérdenos que nosotros estamos en Cristo, que ese es uno de los temas principales de Efesios, y nos concierne, por supuesto, porque dependiendo de eso, es que nosotros podemos entender cómo es eso de que nosotros estamos enfrentándonos a esos seres y cómo debemos hacerlo. Entonces, repito, 2 fundamentos para el estudio. 1, los temas principales del libro. Y 2, la teología, que aplicada, como Pablo la aplicó en el libro, nosotros necesitamos para hacer una sana interpretación del texto. La tarea. La tarea es que por favor lean el libro de los Efesios, mediten en él. ¿Cuántas veces lo leen? No sé, cada uno mire cómo puede, pero les pido que por favor lean el libro esta semana antes de que nos encontremos otra vez y mediten. Y hay otros 2 capítulos que por favor les pido que lean, y son Hechos capítulo 18 y capítulo 19. Todo esto nos va a dar mucha luz para continuar nuestro estudio. Entonces, acuérdense que los videos siempre están acá en Facebook, pero también en el canal de YouTube. Y respecto al último de adoración de la semana anterior, de 2 semanas atrás, vamos a tratar de solucionar el problema que tuvimos con esa música de fondo. Como estábamos hablando de música, de pronto por eso alguien colocó música de fondo. Un abrazo grande, bendiciones para todos, cuídense.